El presidente Andrés Manuel desenmascara a militar falso y charlatán tras haberlo atacado públicamente y promover un golpe de estado contra el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Quieres saber quién es este charlatán de la oposición? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, otro montaje más que se viene abajo de todos los opositores, los cuales nos han querido vender un video de un supuesto militar, un general, un alto mando del ejército mexicano arremetiendo contra el presidente Andrés Manuel. Supuestamente, un alto condecorado de las Fuerzas Armadas habría estado atacando al presidente de la nación públicamente en un evento en la Ciudad de México. Todo esto para promover una narrativa en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y finalmente alcanzar un golpe de estado blando, el cual estaría de alguna manera queriendo meter desorden y rebeldía dentro de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que este montaje se viene abajo y se revela la verdadera identidad de este pseudo general de las Fuerzas Armadas y veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel también echa para abajo todo este ataque de parte de la oposición en este video de un supuesto general arremetiendo contra el gobierno de la República que veremos a continuación. Se ve cómo es que este personaje pide un juicio político en contra del presidente Andrés Manuel, diciendo que él es bastante cercano a las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor Presidencial y que como tal, él conoce absolutamente todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel desde su llegada hace 5 años. Pues claro, vamos a ver rápidamente este video de cómo es que este charlatán despotrica en contra del presidente Andrés Manuel y eventualmente veremos quién es este personaje y quién lo envió para promover un golpe de estado dentro de las Fuerzas Armadas. Yo desafortunadamente no les tengo buenas noticias. Creo que todos ustedes están conscientes del tema que tenemos y del problema que tenemos en las manos. Muchos nos fuimos con un espejito, nos vendieron espejitos hace 5 años, que hace 5 años los compramos. Cuando hace 5 años muchos nos dijeron que era un peligro para México y no hicimos caso. Compramos los espejitos. El día de hoy, la mayoría de nosotros estamos viendo los resultados de la compra de esos espejitos. Les voy a decir, confíen en su ejército, confíen en su marina. Soy el director del Movimiento Mexicano Cerrito de Guerra, general de división y diplomado del Estado Mayor y doctora en Derecho. Se puede, de acuerdo a la Constitución, enjuiciar a un presidente que está transgrediendo flagrantemente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se puede enjuiciar a una persona que de manera necia y terca se quiere adueñar de las instituciones, como fue el INE, como es ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es ahora el INAI, y así. Debemos de vivir en un Estado de Derecho en donde el mismo presidente que juró cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las leyes, comenzando por la Constitución, sea el primero en agraviarla. Entonces, señores, nosotros estamos dispuestos a llegar a sus últimas consecuencias. Continúen confiando en su ejército, continúen confiando en su marina, porque el 98% estamos con el pueblo de México. Somos un ejército constitucionalista. Somos un ejército que no estamos con un dictador, con un pseudo dictador, mucho menos con un semidios. Somos personas de carne y hueso y ellos también lo son. Entonces, señores, las leyes y el Estado de Derecho también recaen
ante una persona que nos ha mentido durante 5 años y que no vamos a permitir a que llegue el 2024 con espejitos o con más espejitos y más mentiras. Ahora, en este momento se los digo, cuando la patria está en peligro, lo único que no se vale es no defenderla. Porque recuerden que en cada hijo, un soldado perdido. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. ¡Bravo! Y pues sí, ciudadanos, ya vimos hasta dónde están dispuestos los opositores para poder tirar al presidente Andrés Manuel, inclusive poner un títere, vestirlo de militar y claro, decir un montón de mentiras, de falacias en contra del presidente Andrés Manuel. Pues resulta que este video ya se comprobó que es totalmente falso, o al menos la identidad de este personaje, el cual fue identificado como Jesús Jaime García Miramontes, el cual fue invitado a participar en el foro llamado Movimiento México 2030, el cual se celebró este pasado 29 de julio en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Se confirmó que esta persona se hace pasar por un altísimo cargo del ejército mexicano e inclusive ha sido identificado desde hace más de 10 años en otros sexenios, donde también fue utilizado para diferentes fines y favorecer a los gobiernos neoliberales. Este personaje, Jesús Jaime García, se hace pasar como un general de división diplomado del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, este cargo como tal es verdaderamente inexistente en las Fuerzas Armadas, no existe en absoluto este cargo, o al menos no es reconocido por las Fuerzas Armadas, ni siquiera por el Estado Mayor Presidencial, que si bien sabemos, al día de hoy ya ni siquiera existe. Como vemos en la pantalla, este personaje porta un uniforme oficial y diferentes insignias, las cuales no se sabe en absoluto de dónde vienen, pues la misma Sedena ha confirmado que este personaje no ostenta ningún cargo presente o pasado en la Secretaría de Defensa Nacional, además de que, como mencionamos anteriormente, no existe el cargo de general de división de diplomado del Estado Mayor Presidencial. Vamos a escuchar rápidamente al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea, al presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmando este megamontaje de la oposición para intentar realizar un golpe de estado desde dentro de las Fuerzas Armadas. Y más adelante veremos cuál es la estrategia de los opositores para derrumbar al gobierno del presidente de la nación. Los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación, no generalizo, sopiloteando siempre. Eso es su tarea principal. Esa es su tarea principal, sopilotear. Ayer, por ejemplo, salió en las redes sociales, en un foro, no sé si es del bloque conservador, una denuncia hecha por un militar, general del ejército, y resulta que no es general. Se vistió, yo creo que tampoco. No es militar ni es general, pero lo sacaron en el periódico eso. Hay que ver si, porque a lo mejor está bueno para la sección de quién es quién en la mentira, ¿sí? Ya ven cómo se vuelven víctimas después. Habla uno de que hay un presunto delito de influyentismo o presunto delito de corrupción y se vuelven víctimas. Ya no hay que tocarlos ni testerearlos. Pero así están. Imagínense disfrazarse de general para denunciar, ¿no? Y no es general. Pero es eso, que o sea, todos están sopiloteando. En el caso de los medios, sobre todo. Y pues sí, ciudadanos, como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro, los opositores harán lo que sea, inclusive poner a títeres, a mentirosos, a charlatanes para atacar al presidente de la nación. Esto no es nada nuevo, ya lo habíamos visto en veces pasadas, inclusive utilizaron efectivamente a miembros retirados de las Fuerzas Armadas para atacar al presidente Andrés Manuel, como lo hicieron con el general
general en retiro, Mauricio Ávila, el cual criticó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel, pues claro, en múltiples ocasiones este personaje despotricó contra el gobierno, contra el presidente Andrés Manuel. Por lo tanto, la Secretaría de Defensa Nacional lo llamó a presentarse ante la Fiscalía de Justicia Militar para comparecer ante sus declaraciones. Pues claro, esto no es tema menor. Sabemos que dentro del orden castrense del ejército no se pueden tener este tipo de declaraciones al representar una traición directa a las Fuerzas Armadas, a las órdenes que se les han dado a los militares, y poner en duda la estrategia que ellos mismos han jurado defender hasta la muerte, las órdenes del presidente Andrés Manuel. Pues claro, este personaje ha filtrado información importante y claro, esto ha sido utilizado por la oposición para de cierta manera amarrar navajas dentro del ejército mexicano, como vemos en la pantalla. Este personaje miserable, Emilio Álvarez y Casa, sugería una supuesta tensión dentro del ejército mexicano. Escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter, y cito: el uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su función comienza a generar tensiones dentro de las filas castrenses. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que la oposición está utilizando como títeres a estos elementos de la Sedena, inclusive inventando sus propios personajes para puntualmente querer desequilibrar al gobierno de la Cuarta Transformación a través de las fuerzas militares. Pues esto es una estrategia clara que viene dentro del manual de los golpes de estado directamente redactado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la agencia de la CIA, como estamos viendo en la pantalla. Esta es la verdadera estrategia de la oposición para debilitar gobiernos alrededor del mundo, tal y como lo han hecho en Sudamérica y en Centroamérica, más recientemente en Bolivia, en Perú, en Venezuela, inclusive intentándolo en Colombia, desestabilizar estos gobiernos a través de las Fuerzas Armadas. Este golpe de estado, llamado golpe suave, tiene diferentes etapas en las cuales también interviene el ejército y las Fuerzas Armadas. En la primera etapa de este golpe de estado y derrocamiento hay acciones para generar y promocionar un clima de malestar generalizado. La segunda etapa son intensas campañas de defensa a la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en turno. La tercera etapa estipula la lucha activa por las reivindicaciones políticas y sociales en la promoción de manifestaciones y protestas violentas. La penúltima, la cuarta etapa, dice que la guerra psicológica y la desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Y la última y la más importante, el golpe final, es forzar a la renuncia del presidente actual mediante revueltas callejeras. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención totalmente militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Ciudadanos, aquí vemos claramente todas estas estrategias, las cuales inclusive ya han redactado el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA para desestabilizar estos gobiernos, derrocarlos y finalmente interponer gobiernos títere, tal y como lo han hecho en diferentes países alrededor del mundo. Pues claro, esta es la estrategia: crear estos supuestos militares disidentes, rebeldes, y los cuales supuestamente están a favor del pueblo mexicano, revelando entre comillas estos sucios secretos, los cuales no existen en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Pues sí, han querido comprar a militares retirados y en el último de los casos los inventan con condecoraciones de plástico y uniformes de utilería. Todo esto ya se vino abajo, ciudadanos. Pues claro, no les va a funcionar este teatrito, el cual no les duró ni un fin de semana. Pues sí, ya veremos en la sección quién es quién en las mentiras la realidad de los hechos, pues ahora ya se reveló toda esta situación. Se les debe de caer la cara de vergüenza a estos neoliberales, los cuales están queriendo atacar día y noche al presidente Andrés Manuel, inclusive inventando este tipo de historias, las cuales solamente funcionan en sus cabecitas, llenas de odio, llenas de resentimiento. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta verdadera farsa que se desmintió de este general charlatán? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema
le estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!